Hola, hola, buenas tardes desde España. ¿Qué tal estáis? Vamos, hola Olga, vamos a invitar a Olga. A ver, Olga, te veo. Hola. A ver, vamos a buscar a Olga. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Hoy hace un día fabuloso. Sigo contactar con Olga. Hola. Olga, no sé si me ves. ¿Se ve y se escucha perfectamente? Hola, hola. A ver si conseguimos contactar con Olga. Hace un día fabuloso hoy, aquí en España. Olga, te he enviado una solicitud para unirte. A ver si conseguimos que entres. A ver, ¿qué tal? Uy, Dunia quiere unirse. Hola, Dunia. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? A ver si conseguimos contactar con Olga. Vamos a ir probando. Olga no puede unirse. Bueno, vamos a seguir. Estos son cosas del directo, no pasa nada. Vamos a intentarlo de nuevo. Estas cosas de la tecnología es lo que tiene. A ver, vamos a ver si esta vez, yo creo que esta vez sí que vamos a conseguir contactar con Olga. ¿Qué tal? ¿Estáis todos? Ah, mira, ya estoy. Me he ¿Qué, conseguido unir. qué tal, Olga? ¿Qué tal? Muy Buenas bien, ¿y tardes. vosotros? Buenas Ujú. tardes, bienvenida. Buenas tardes a todo el mundo desde España. Buenos días en América y en el mundo entero. Estoy muy contenta hoy porque esta tarde tenemos un directazo con Olga García Gómez. Y Olga, para presentarte voy a tener que leerlo porque si no de todo no me voy a acordar. Así que voy a proceder a presentarte. ¿Se ve y se escucha? ¿Perfecto? Sí, te ¿Sí? escucho muy bien, yo sí. Ujú. Fantástico. Pues voy a proceder a presentar a Olga. Ella es licenciada en medicina, especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en pediatría preventiva y puericultura, medicina integrativa en oncología en el Hospital MD Anderson Center, máster psiconeuroinmunoendocrinología, máster en psicoterapia breve y medicina psicosomática, formación completa en biodescodificación, PNL y terapia transgeneracional. Homeopatía certificada. Máster en medicina tradicional china, acupuntura y maxibustión. Formación en acupuntura distal y método de equilibrio del Dr. Tao y acupuntura de Stung. Máster en fitoterapia y suplementación. Máster en nutrición celular activa y dietoterapia. Máster en nutrición ortomolecular y formación en microinmunoterapia y aromaterapia. Olga, no sé si me he dejado algo. Pues yo creo que no. ¿Qué me queda? La parte más psicosomática, que es la biodescodificación y las constelaciones familiares, que es un poco la manera de abordar o mi manera de abordar de forma complementaria, bueno, pues las patologías que tienen pues un origen más emocional o quizá incluso en el árbol genealógico, ¿no? Pero vamos, Sí, no. bueno, es que todo esto yo lo he leído porque va a ser muy interesante dado el tema que nos ha traído hasta aquí. Así que nada, te doy la bienvenida, Olga, bienvenida a este directo al corazón. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias por invitarme, por haber contactado conmigo y por considerar sobre todo que, bueno, tengo algo que puedo aportar o que puedo transmitir a, bueno, pues a todos vosotros, a tu comunidad, a mis pacientes, ¿no? Y bueno, pues eso me hace sentir bien, ¿no?
pensar que puedo aportaros algo, que puedo, bueno, pues divulgar algo que pueda ser interesante para alguien. Y muchísimas gracias por darme este espacio. Muchas gracias, Paloma. Que va, si el privilegio es nuestro de tenerte aquí. Vamos, estoy encantada de poder disfrutar esta tarde contigo. Y es un gran tema el que nos trae hoy aquí porque hablamos de la medicina integrativa, ¿no? Entonces, igual hay personas que no saben lo que es. Yo creo que afortunadamente muchas sí sabrán lo que es, pero para meternos en el tema, a mí me gustaría que nos explicaras ¿cómo descubriste todo este mundo? Porque claro, partías Ujú. de la medicina tradicional y cómo llegas hasta donde estás ahora, ¿no? Bueno, pues sobre todo observando, ¿no? Se habla mucho en medicina de la evidencia, ¿no? Se nos llena la boca a los médicos, a los profesionales y es muy importante la evidencia, ¿no? La medicina basada en la evidencia, ¿no? Bueno, pues en mi caso he llegado a este mundo gracias a la experiencia, ¿no? Y la experiencia es el principio de la evidencia, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes que las cosas, desde que las cosas empiezan a suceder, un paciente lo observa, se da cuenta, se lo cuenta a su médico empieza a observar que muchos pacientes les pasa lo mismo y eso llega a formar parte de un protocolo sanitario, pasan muchos años. El paciente siempre va antes que el médico, ¿no? Que los protocolos, digamos, ¿no? Y eso es un poco la experiencia, es la base de lo que luego hacemos en ciencia, ¿no? Que es intentar analizar qué está sucediendo, ¿no? Con estos pacientes que me están contando este efecto secundario o esta cosa que les está pasando. Y yo, pues bueno, como soy una persona muy, muy curiosa, aunque he sido formada en la medicina tradicional y bueno, a los médicos y en general a los profesionales en las facultades no se nos enseña, ¿no? Toda esta terapéutica, incluso se nos enseña a rechazarla, ¿no? A decir, bueno, si esto no me lo han enseñado en la facultad es que no existe, ¿no? Pero yo escuchaba a mis pacientes, sobre todo en la consulta de pediatría, que mejoraban pues yendo a terapeutas, a naturópatas, a osteópatas, a médicos homeópatas, hacían dietas especiales, etcétera, y mejoraban incluso de cosas que llegó un momento que yo en un principio pensé que era una sugestión de las madres o de los padres y que bueno, pues quizá era una sugestión, quizá era casualidad, pero bueno, llega un momento que ya con bebés sobre todo te das cuenta de que no es posible que un niño con una otitis en pleno diciembre ha tenido 10 otitis, 10 antibióticos, va a un homeópata y mejora en pleno diciembre. Y ya empiezas a ver cosas y entonces, bueno, pues tuve curiosidad de saber qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces me metí en ese momento en un máster que había en el Colegio de Médicos de homeopatía y entonces ahí se abrió la puerta pues a una comprensión de la enfermedad, de la salud, que es completamente diferente, que es completamente complementaria a la medicina convencional, pero que da explicación a cosas que a mí nunca me habían explicado y que resonaron completamente con la manera en que yo entendía la consulta, ¿no? Y de repente me di cuenta de que esto que me están contando yo lo estoy viviendo en la consulta, ¿no? Esto le pasa a este niño, esto le pasa a este otro, ¿no? Y entonces, pues bueno, se abrió esa puerta a las medicinas complementarias, que son complementarias en nuestro sistema, pero que son oficiales en otros sistemas, ¿no? Es que nos creemos que en el Occidente tenemos toda la sabiduría y la única, ¿no? Y bueno, pues es una puerta que no se ha cerrado ya, que es como, bueno, pues enorme, que no creo que se cierre nunca en mi vida profesional porque tengo una curiosidad inmensa y sigo indagando, sigo investigando y a día de hoy todavía cuando mis pacientes me cuentan que se ponen unos aceites esenciales que se los fabrica no sé quién y tal, lo primero que hago es ¿y dónde y cómo? Y me quiero enterar y apuntármelo y aprendo muchísimo también gracias bueno, pues a escuchar realmente a los pacientes, pero también a los pacientes, que es que si les escuchas te cuentan todo, o sea, es tremendo, ¿no? Sí, porque la verdad, yo no entiendo por qué desde los siglos de los siglos esas viejas creencias que por favor vamos a romper viejos paradigmas y vamos a abrir puertas y tender puentes, ¿no? Porque siempre se ha mal visto desde las instituciones la medicina integrativa, ¿no? Yo no sé por qué exactamente es como que esto, lo que tú dices, ¿no? Que la facultad te dicen, no, si no se habla de esto es que no existe, ¿no? Es que hay un mundo muy amplio que sí que existe y que además funciona y que además puede hacer mucho bien a las personas, ¿no? Y claro, con todas las enfermedades que hay hoy en día, eh,
la medicina integrativa, y esto me gustaría que lo explicaras tú, claro, cuando tú vas al médico, me duele el brazo, pues miremos el brazo. Cuando vas al médico es que me duele la garganta, vale, miremos la garganta, ¿no? Pero con todo tu extenso currículum, todo el ser humano, el cuerpo humano, todo es uno. No hay Mm, trocitos de esto. Y a mí me gustaría que nos explicaras un poquito esta parte, ¿no? Que me parece súper interesante. Y ya ujú, con el tema de biodescodificación y la unidad del cuerpo, ¿no? ujú. En el ser humano es que la medicina integrativa es la única posible para mí. La medicina integrativa y psicosomática, ¿no? La que integra todos los conocimientos de la medicina convencional, la farmacología, la cirugía, todos los avances, incluso en diagnóstico, ¿no? Ahora mismo, gracias a escáner, anatomías patológicas, podemos diagnosticar cosas que hace años no se sabía que estaba sucediendo, ¿no? Y bueno, y todos esos avances y el gran valor de la medicina convencional en determinadas patologías, en patologías agudas de la cirugía, etcétera, junto con las medicinas complementarias que han demostrado evidencia para cada una de sus patologías, para cada uno de los pacientes. Y esa es la única manera para mí que ahora mismo existe de ejercer medicina, ¿no? Luego, por otro lado, el ser humano, además, eso es, por un lado, lo que llamamos medicina integrativa, pero por otro lado, la medicina integrativa es un concepto mucho más profundo, como decías tú, Paloma, que consiste en que el ser humano es todo uno. En el ser humano todo pasa a la vez. Es decir, no hay lo psicológico, esto es psicológico, tu fibromialgia es psicológica, no, esto es físico. Claro, si te has roto un hueso es físico, si tienes fibromialgia es psicológico. No, no, es que todo pasa a la vez. Es decir, somos uno, cuerpo, mente, energía, espíritu. Cada síntoma cada síntoma del paciente se siente y se vive, y el paciente lo siente y lo vive en todas las áreas de ese ser humano, en el área espiritual, en el área cognitiva, en el área emocional, en el área energética, cómo se distribuye la energía en el cuerpo, a qué órgano va más energía, de qué órgano la está robando, ¿no? Y luego ese ser humano tiene un contexto, tiene una familia, esa familia tiene unas creencias y un legado y unas vivencias, ese ser humano tiene un contexto económico que también condiciona muchísimo la manera de abordar la enfermedad y qué le podemos ofrecer a ese paciente. Tiene un contexto social, tiene un contexto laboral. Entonces, abordar a esa persona en todo ese área, que eso a mí me viene un poco de la medicina de familia, ¿no? La medicina de familia es muy bonita porque tú estás viendo al bebé recién nacido y a la vez la madre desbordada y al niño que tiene celos y el abuelito que está viviendo en casa y que está viviendo todo eso, también todos te dan información sobre todos. Si tú escuchas a todos, cada uno de ellos te monta la película de esa familia. Pues el ser humano es así, es como una pequeña familia en cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces hay que verlo de forma integral porque es que si no, no hay manera de poder entender qué está sucediendo, ¿no? Y hay que mirar la montaña, que es la enfermedad, desde muchas perspectivas, ¿no? Para poder escalarla. Claro, esto es lo que mucha gente desconoce, porque eh, me duele lo que sea. Eh, vale, y entonces lo que estás comentando, que es súper interesante, ¿no? El entorno, por ejemplo, tus rutinas, el entorno, el trabajo, la familia, el todo, ¿no? O sea, es una investigación la que haces súper profunda y exhaustiva para llegar al origen de todo. Porque, Uh -huh, claro, si no, cuando vas a un especialista, pones el parche, que digo yo, un parche, uh -huh. pero claro, luego eso puede volver a suceder, ¿no? Y a mí me gustaría que nos explicaras cuándo es el momento perfecto para poder acudir, por ejemplo, a tu consulta y que, disculpar el directo, estas cosas del directo, eh, ¿cuándo es el mejor momento para poder acudir a tu consulta? Porque claro, hablas de un tema muy importante que es la escucha activa, y cuesta que nos escuchen, pero es que muchas veces a nosotros mismos no nos sabemos escuchar. Uh -huh. Tomar conciencia de lo que nos está pasando y si no empiezas a practicar, es muy difícil. ¿Qué le recomendarías a las personas que nos están viendo para detectar?
¿Cómo detectar? ¿Cómo poner tu alerta o tu conciencia alerta para, oye, esto me está pasando, ojo, el cuerpo me está hablando, me está diciendo Mm, algo? ¿Qué claro. les recomendarías a las personas que nos están viendo? Pues bueno, vamos a ver, Paloma, o sea, yo creo que, bueno, primero respecto a lo que decías, es muy importante que haya especialistas, ¿no? Y cada vez vamos a una medicina mucho más especializada, especialistas vamos, de la mitad del hígado derecho a la izquierda, ¿no? Y es muy importante porque eso también nos ayuda a diagnosticar muy bien las patologías, a poner los tratamientos a tiempo, etcétera. Pero tiene que haber también, que es la labor que yo quiero ejercer, que más me gusta, que es un médico que te vea a ti, que vea a la persona, al ser humano, no la enfermedad tal, no tal, sino que vea al ser humano con su contexto. En ese sentido, yo siempre recomiendo a los pacientes recurrir a este tipo de terapias complementarias y consultar desde el principio en que te diagnostican. Muchas veces los pacientes vienen a mi consulta ya cuando la medicina convencional ha fracasado, ¿no? Y ahí, en ese momento, ya llevan muchos años de deterioro y de desequilibrio en su organismo. Es decir, cuando viene el paciente a la consulta, pues resulta que ya lleva 10 años de patología autoinmune. Entonces, claro, se muestran impacientes y dicen, es que con la suplementación, con la dieta, con lo que tú me pones, no voy suficientemente mejor. Claro, es que llevas 10 años de un sistema inmune alterado, de una inflamación de bajo grado, de una resistencia a la insulina, más todo el tiempo previo para que esa circunstancia se diera. Entonces, yo mi consejo siempre es complementar desde el principio, es decir, desde incluso las patologías agudas. O sea, mi hijo tiene una bronquitis y los pacientes que mejor van en mi consulta son, mi hijo tiene una bronquitis, le estoy dando Ventolin, le estoy dando corticoides, ¿qué más le puedo dar? Pues mira, le puedes dar homeopatía, le puedes dar fitoterapia, le puedes dar aceites esenciales y además le vamos a reforzar las defensas con micoterapia, ¿vale? Entonces, es incluso en la patología aguda complementar eso, ¿no? ¿Y de qué manera podemos escucharnos a nosotros mismos? Bueno, el cuerpo nos está hablando todo el tiempo. Es así, lo que pasa que vivimos disociados. Vivimos en una vida, en la rueda esta del hámster, en la cual el cuerpo te dice cosas, tienes una contractura, un dolor, un cansancio, llegas a la cama hecho polvo, estás rumiando cosas y no estás haciendo caso de eso, porque eso supondría pararte, supondría detenerte, escucharlo y quizá hacerle caso, ¿no? A lo que te está diciendo. Entonces vivimos muy disociados y la enfermedad sucede cuando ya ese desequilibrio es inasumible, ¿no? Yo muchas veces, yo hago una historia clínica súper profunda. Mando a todos los pacientes un cuestionario de 8 folios en los cuales es muy curioso porque muchas veces el paciente en la propia primera consulta que yo hago con él y en el cuestionario te dicen los pacientes, jo, rellenando tu cuestionario o en esta primera consulta me he dado cuenta de cuán importante ha sido esto para mí. Me he dado cuenta de la cantidad de veces que me ha pasado esto mismo, ¿no? Entonces yo creo que pararte, escuchar lo que tu cuerpo te dice y hacerle caso, porque todo lo que no escuchamos al final vuelve de alguna manera, ¿no? Estamos como pasando por encima de nuestros límites, ¿no? Todo lo que no escuchamos luego nos pasa factura, porque Totalmente. pensamos, ay, pues un dolor tal, ya me pasará. Uy, sí, no, debe ser que estoy agotada. Qué agotada después de terminar el día. Y jamás relacionas, no te pones en silencio y, oye, pues a lo mejor esto, la mayoría de personas no nos paramos a pensar, oye, pues a lo mejor el entorno, da igual, familia, el entorno donde yo vivo, el entorno laboral, no nos paramos a pensar que a lo mejor eso nos puede estar afectando. Oye, es que yo siempre voy estresada o siempre estoy de mal humor o lo que sea, no nos damos cuenta que a lo mejor eso, luego la factura es elevada, luego igual te puede salir un cáncer y dices, ¿qué ha pasado? Y con todo y con eso, incluso diagnosticado, hay muchas personas que no se plantean el origen de eso, porque eso tiene un Ujú. origen también, claro. Y entonces me parece muy importante que hablemos de esto. Bueno, tú tienes mucha experiencia con oncología Mm. y claro, te deben llegar pacientes de todo tipo. Eh, ¿Cuál es el mejor momento para ver? Porque claro, cuando te diagnostican cáncer yo creo que es un shock importantísimo, ¿no? Primero tienes que aceptar, asimilar y ver en qué estado está.
pero claro, ¿qué tipo de cáncer tienes? ¿Es buena la radiación? ¿Es buena la Ujú. quimioterapia? ¿O llegan igual a tu consulta que ya llevan no sé cuántas sesiones de quimioterapia y a lo mejor las defensas pues tienen muy bajitas? O a los pacientes oncológicos, ¿qué les dirías? Bueno, pues yo siempre también, igual que el resto de las patologías, siempre les recomiendo, hay dos tipos de pacientes oncológicos. Yo llevo muchos años en oncología integrativa, he trabajado y trabajo en la Anderson y también en mi consulta aquí en la Anderson de Madrid, en oncología integrativa y también en mi consulta con pacientes oncológicos. Tuve la oportunidad de conocer cómo trabajaban allí en Houston y hay dos tipos de pacientes que vienen a oncología integrativa. Uno de ellos son pacientes que se quieren cuidar, les diagnostican un cáncer y desde el principio quieren complementar todas sus terapias convencionales, la radioterapia, la quimioterapia, con medicinas complementarias que puedan ayudar a paliar los efectos secundarios de la enfermedad y de esas terapias, con el objetivo de que el paciente pueda cumplir sus ciclos, ¿no? Todos conocemos pacientes oncológicos que al tercer ciclo de quimio tienen que parar porque tienen una neutropenia, porque tienen una infección, porque tienen fiebre, porque tal. Entonces, las terapias complementarias ayudan a poder paliar esos efectos secundarios y entonces vamos, durante todo el proceso del tratamiento oncológico, vamos complementando con terapias complementarias para ayudar a esos efectos secundarios. Y esos son los ideales. Para mí son los ideales porque son pacientes que desde el principio asumen lo que tienen y deciden pedir una ayuda que les va a beneficiar tanto para su enfermedad y que no impide que puedan hacer sus tratamientos oncológicos curativos, digamos, y que les ayuda a ir complementando esos tratamientos oncológicos. Y luego, por otro lado, están los pacientes que vienen cuando ya no hay ninguna solución. Yo muchas veces digo que mi consulta es la antesala de Lourdes, o sea, ya no hay ninguna solución y entonces ya les han desahuciado en la medicina convencional, les han dicho que tiene que ir a paliativos, que ya no hay solución, que ya tal, y entonces aparecen en la consulta y con esos pacientes, pues claro, las opciones se reducen porque ya el tumor a lo mejor lleva muchos años, igual llevan 3 años o 4 con un tumor recidivando, ya está muy extendido y en esos casos, pues lógicamente el proceso de enfermedad ha sido muy, muy agresivo y revertir eso es complicado. O sea, yo también tengo pacientes en paliativos que hacemos otro tipo de medicina, ¿no? Ayudamos a que pues la vida que ese paciente tenga que vivir aquí sea de la mayor calidad posible, con el mayor disfrute y con los menos efectos secundarios, ¿no? De dolor, de cansancio, etcétera, ¿no? Pero bueno, da pena, ¿no? Porque a mí a veces se me cae un poco el alma a los pies porque les veo venir y digo, pero si llevas con esto desde hace 5 años y vienes a consultarme ahora, ¿no? Me da penita, pienso, si hubiera venido hace 5 años, ¿no? Entonces, bueno, también entiendo que cada persona y cada paciente tiene su proceso, tiene su manera de llegar a las medicinas complementarias, hace lo que puede, somos seres humanos y hacemos lo que podemos y vivimos las experiencias que hemos venido a aprender a vivir a esta vida, ¿no? Y bueno, y a veces eso forma parte de la propia vida, ¿no? Y no somos poderosos en ningún caso, ningún médico es todopoderoso, ¿no? O sea, la vida y la muerte, pues es otro asunto, ¿no? Y bueno, pues entiendo que quizá es parte de su proceso, ¿no? Pero bueno, yo siempre animo a que consultéis, pues, lo más pronto posible, la verdad. Bueno, quizá eso, Olga, porque a lo mejor se han encontrado a lo largo de su vida, es que igual desconocen qué es la medicina integrativa. Porque claro, como las grandes instituciones, cuando no se habla es porque no existe o porque igual no interesa hablar de esto, pues hay muchas personas que lo desconocen completamente. Sí. Yo entré en este mundo, empecé a interesarme por este mundo a raíz de mi querida hermana de alma. Si no hubiera sido por ella, yo estaría completamente ajena a todo esto, ¿no? Quería preguntarte también si te ha llegado algún paciente alguna vez con un cáncer que todavía no haya iniciado el tratamiento, que haya sido cogido igual muy a tiempo y que a lo mejor a través de la medicina integrativa se haya podido recuperar a través de eso y por supuesto acompañado de otras herramientas que te pueden ayudar a nivel psicológico y refuerzo y apoyo por otros lados. ¿Es posible revertir
la enfermedad con medicina integrativa cuando se coge a tiempo? Bueno, de estos casos yo tengo bastantes buenas experiencias, la verdad. Pues hay cánceres que a día de hoy, y eso también hay que decirlo, ¿no? Porque la palabra cáncer es muy grande. Y al paciente, bueno, se le viene el mundo encima, ¿no? Muchas veces tienen hasta una cosa que llamamos conflicto de diagnóstico, ¿no? Y es que el diagnóstico y el pronóstico es tan terrible que el paciente entra en estrés brutal y ese estrés brutal, pues es una descarga de catecolaminas, de cortisol y bueno, y se viene abajo, ¿no? Entonces, eh, la palabra cáncer hay que ponerle muchísimos apellidos, muchísimos. Es como decir los chinos. Decir tengo un cáncer o tienes un cáncer es como decir eres chino. Bueno, pues a ver, ¿chino de dónde? De qué región? ¿Qué dialecto hablas? ¿Cómo es tu familia? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Qué comes? O sea, pues esto, ¿no? Y yo sí que he tenido muchos casos de pacientes con cánceres que, bueno, pues por ejemplo el cáncer de mama. Tengo muchas pacientes con cáncer de mama a las que he seguido, he acompañado durante un año y medio, la cirugía, la quimio, la radio, no sé qué, y que les he dado el alta. Igual que sus oncólogos, ellas vuelven a sus revisiones y a lo mejor dentro de 2 años me llaman para preguntarme una cosa de su hija o se han cogido otra cosa y me escriben para preguntarme. Entonces, sí, también tengo casos de pacientes que, por supuesto, no han sobrevivido. Bueno, también, esos también los conocemos. Realmente, bueno, yo sí que tengo buenas experiencias. Creo que, sobre todo, en lo que el paciente pueda tolerar mejor y llevar mejor sus tratamientos oncológicos, creo que ahí es una oportunidad tremenda que se pierde si no utilizas la medicina complementaria. Es decir, si tú tienes estrategias para que tú no tengas una neutropenia y para poder llevar mejor la quimio y poder cumplir tus 6, 12 ciclos de quimio al tiempo que te lo pone el oncólogo, ahí estamos, vamos, fenomenal. Eso es una grandísima noticia, pero muchas veces, a ver, en este mundo, en la medicina tradicional, hay muchos buenísimos profesionales, hay grandes médicos, y sin embargo, también hay médicos que es que depende mucho, tú sabes la fuerza de la palabra, y depende mucho, como te estén diciendo, el qué. Por ejemplo, a veces te dan un diagnóstico y te están enterrando ya. Cuidado Sí. como dicen las cosas los médicos, porque no son conscientes, yo creo, a nivel emocional de lo que puede suponer eso para la persona que está recibiendo la información, ¿no? Porque si me estás diciendo ya casi, casi, casi que me voy a morir, es que ya me voy a morir, ¿no? Y depende de Claro. cómo lo enfoques o lo digas, yo creo que también es una inyección de motivación y tú sabes que el estado de ánimo de las personas es esencial para poder sanar la enfermedad. O sea, claro, si a mí me están diciendo casi casi que me entierran, pues lo que dices tú, me va a coger el estrés, se me va a disparar el cortisol y etc, etc. Eso es comidita para el cáncer, ¿no? Y entonces, esto es una reflexión que lanzo al aire porque es impresionante lo que yo he llegado a oír con personas que han tenido cáncer, que te cuentan de los médicos, ¿no? O sea, no, no, es que ya casi te están enterrando ahí, luego te ven ahí vivo y coleando y, oye, ¿de dónde has salido tú, no? Casi, casi, ¿no? Y esto es impresionante, porque hay muchos, muchos, muchos médicos que hacen esto, ¿no? Yo entiendo que en la facultad no se enseñan, pero No, creo que es no una se nos asignatura enseña súper nada importante. mm, todo lo que yo he aprendido de herramientas emocionales, de counseling, de acompañamiento, de sostén, lo he aprendido por mi cuenta. O sea, en la facultad no te enseñan nada de eso, te enseñan herramientas técnicas. Te enseñan a ser un médico técnico. Herramientas técnicas, herramientas quirúrgicas, herramientas de tratamiento, sodios, potasios que suben y bajan, pero nadie nos enseña, bueno, pues cómo acompañar una mala noticia. Y los médicos hacen lo que pueden, cada uno como puede, y cada uno depende un poco del ser humano que hay detrás, ¿no? Y bueno, y del estrés que tenga, del trabajo que tenga, hacen lo que pueden mis compañeros. Yo tampoco quiero decir sin juicio, ¿no? Pero es verdad que deberíamos estar más centrados, yo creo, en la manera de explicar
un diagnóstico, la idea de que yo siempre le digo a mis pacientes cuando vienen devastados a lo mejor de su diagnóstico y vienen en shock y vienen llorando, y bueno, pues explicar que las estadísticas siempre tienen una parte buena, que por qué no vas a ser tú esa parte buena, ¿no? Que la esperanza no se pierde hasta el último momento y hasta mientras que el paciente tenga ganas de luchar y seguir adelante y disfrutar cada minuto de vida que tenga, ¿no? Y bueno, los médicos muchas veces pues se ponen siempre en lo peor. Entonces están un poco como anticipando lo peor. Ahora estás bien, pero más adelante tal. Yo tuve una hija ingresada en una UCI y todos los días eran, bueno, hoy está bien, pero está muy grave, ¿eh? Hoy está bien, pero está muy grave. Joder, no me dejas ni una tregua, tío, ni el día que... Entonces, bueno, ellos es su labor, ¿no? Estar siempre preveyendo lo peor, anticipándose lo peor y estamos un poco programados en la facultad para eso, ¿no? Siempre anticipándose por si la cosa se pone mal, por si tal, ¿no? Pero ahí perdemos, pues bueno, humanidad y empatía. Y es cierto que en oncología la empatía es muy importante, pero también es muy difícil porque el oncólogo tiene los oncólogos, los médicos que hacemos medicina integrativa, oncología integrativa, y que hacemos cuidados paliativos, tenemos un cementerio en nuestra cabeza. Tenemos muchos muertecitos y eso hay que saber gestionarlo, cada uno lo tiene que saber gestionar. La muerte da mucho miedo, como tú bien sabrás, Paloma, que trabajas con ella todo el tiempo y con pacientes en esta situación, y claro, y no todo el mundo tiene ese trabajo interior hecho, es así. No, la palabra muerte asusta muchísimo a todos los vivos, sabiendo que todos, tarde o temprano, algún día Vamos a morir. vamos a morir, ¿no? Y es bueno, yo siempre digo que es bueno romper viejos paradigmas, ¿no? A lo mejor, si empezáramos a desprogramarnos, a romper esos viejos paradigmas y viejas creencias, a lo mejor si empezáramos a programarnos de otra manera, según nuestra propia realidad, a lo mejor las personas tendrían más opciones y más oportunidades para sanar con ese trabajo. Quiero decir, ese trabajo lo puede hacer todo el mundo. Lo que pasa que muchas veces, claro, hay que llevar esta información a las personas, a todos los que nos ven y nos escuchan, ¿no? Claro, Aportar esa luz, porque mucha gente no sabe de nada de todo esto de que estamos hablando. O sea, claro. y la medicina, ostras, ¿y dónde voy? Había una persona que nos ha hecho un comentario que decía, los médicos, ¿qué médico te escucha? Como diciendo, ¿qué médico te escucha? ¿No? Porque, bueno, aquí en España, en la Seguridad Social tú lo sabes porque lo has vivido, o sea, que os dan 10 minutos por paciente y ese hola y adiós. Es que es muy difícil, ¿no? Ahora que quieren poner todo esto de sanidad digital, telemática, que cómo le tocas la barriga a un enfermo, ¿cómo vas a saber lo que le pasa, no? Claro. Es complicado todo esto. Mm. No sé Sí, cómo lo ves sí, tú. se ha hecho una medicina que es muy técnica, es muy tecnificada, que va mucho a lo técnico, diagnóstico, tratamiento, fármacos, 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 fármacos. Se pierde un poco la parte humanista y luego, pues la poca medicina que podría ser más humanista, ¿no? Que es la de la consulta, pues debido a la masificación, pues también se pierde. Pero claro, si tienes un paciente cada 5 minutos, pues es que no, Sí, en 5 minutos. porque también, Olga, es interesante hablar de la hipermedicación. Yo no sé cómo lo verás tú, pero yo veo muchísimos ancianos, personas que, como dices tú, ¿no? O sea, la receta crónica, vengo a por recetas, las 8.000 pastillas, que a lo mejor si hicieran una analítica y se analizara con una bioquímica o un médico integrativo, pues a lo mejor se podrían ahorrar la mitad de pastillas que están tomando y a lo mejor tomar esos suplementos que te pueden ayudar Ujú, mucho más y dañar mucho menos a los órganos, ¿no? claro. Sí, vamos, yo en los ancianos, por ejemplo, y en los niños, ¿no? Es que me parece que las medicinas complementarias, o sea, yo hago en la consulta, he hecho mucho y ahora también hago cuando tengo ancianos, una cosa que se llama de prescripción. En vez de Ujú. prescribir más, quitar cosas. Qué Hacer un bien. listado de quién le ha puesto esto, desde cuándo está tomando esto, ¿para qué voy a tratar un colesterol a una señora de 80 años? A ver, o sea, quiero decir, nunca ha tenido un infarto, nunca ha tenido tal, lo tiene un poco en el límite. ¿Qué tal si cambiamos la pastilla del colesterol por una levadura de arroz rojo? ¿No? ¿Qué tal si el ansiolítico le ponemos una valeriana o le ponemos homeopatía o le ponemos tal?
Es decir, siempre tratando de que sea pues lo más fisiológico para esa persona y porque, claro, la medicación crónica tiene muchos efectos secundarios. Y en las personas mayores y los niños se ve muy claramente eso, porque ya tienen pues unos procesos una manera de procesar, un hígado más lento, una manera de metilar y de eliminar los fármacos mucho peor. Entonces, yo creo que, no sé, las medicinas complementarias, pues, pero vamos, en todas las áreas, es decir, o sea, si tú tienes un hijo adolescente y tu hijo adolescente empieza con crisis de ansiedad, ¿no será mejor empezar con acupuntura y con fitoterapia y con valeriana y con homeopatía a ver qué tal va antes que ponerle un antidepresivo? Un Hombre, antidepresivo, ¿cómo se lo quitas luego? Después de un año de antidepresivo, a ver quién se lo quita ese antidepresivo. Le cuesta 6 meses quitárselo. sí, Entonces, luego bueno, el daño, y luego el daño que va al hígado o al resto de los órganos. Es mucho más interesante esto, porque claro, también hay mucha gente que desconoce qué es la acupuntura. Y ahí trabajas con la energía, ¿no, Olga? ¿Qué les sí. dirías? Bueno, la acupuntura es increíble porque los chinos, ¿no? Ya en el año 1000 establecieron su sistema de meridianos, ¿no? Los meridianos chinos, que para ellos es la manera de distribuir la energía por el cuerpo, ¿no? Luego, posteriormente, en los años 50, 60, se han hecho estudios y se sabe que todo el sistema, ahora que se habla tanto del nervio vago, de la teoría polivagal, de la importancia del vago ventral, del vago dorsal, del sistema nervioso parasimpático, se sabe que los meridianos tienen totalmente relación los puntos de acupuntura con puntos miofasciales, con puntos que tienen que ver con la liberación de acetilcolina, de neurotransmisores, de serotonina, y ya los describieron en el año 1000. Entonces, claro, la energía, la gente se echa las manos a la cabeza como, la energía, eso es súper poco científico. Pero vamos a ver, ¿qué es cuando tú mueves una mano? Cuando un fisio mueve a un paciente que está tumbado en una cama, ¿qué está haciendo? Energía mecánica. La energía es algo que tenemos en el cuerpo y que se tiene que redistribuir por todos los sistemas. Si yo tengo un sistema inmune hiperactivo que está constantemente produciendo anticuerpos contra mí mismo, estoy robando energía de otros sistemas. Y entonces el paciente está agotado. Claro, si es que no tienes energía, o sea, es que parece que ahora estamos hablando de conceptos, pero es que el ser humano es energético también, por supuesto que sí. Esa energía la podemos explicar de muchas maneras. Los chinos la explican de su manera, con chi, el no sé qué, en su vocablo chino, y nosotros lo explicamos con neurotransmisores, acetilcolina, cortisol, etcétera. Pero vamos a ver, que esto es cómo funcionamos, vamos. Así es, ¿no? Y el tema de recolocar la energía a veces va súper bien, porque pueden Claro, existir bloqueos, ya sean emocionales. Bueno, es que todo lo que tienes tú es un complemento perfecto, porque claro, entre la biodescodificación, la acupuntura y el montón de cosas que has estudiado, o sea, es que te quedas nuevo, porque es súper importante. A veces nos olvidamos de... Y el ser humano es que somos energía. O sea, somos claro, energía, ¿sí? Y totalmente. hay que equilibrarla. A veces nos desequilibramos por el estrés y por un montón de Eso es. cosas más y está muy bien. Nos comentaba una persona que nos está viendo que ¿qué le recomiendas, Olga, para cuidarse en el día a día? Bueno, pues yo recomiendo hacer las cosas que nos han ayudado a ser el ser humano que somos, ¿no? Nosotros, nuestra genética, aunque nosotros vivamos en una sociedad hiperindustrializada, tengamos todo a mano, en la nevera, miles de productos, y yo pueda hablar ahora, pues hacer un directo contigo si tú estuvieras en Panamá, pues lo podría hacer, ¿no? Pero mi célula es la misma genética de la del Homo sapiens, ¿no? Nosotros somos Homo sapiens en una sociedad altamente industrializada, pero somos hijos de la adversidad, nosotros somos esa genética, nuestra genética no se ha adaptado a este sistema, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo a los pacientes reconectar con aquello que nos hace ser seres humanos. El ejercicio me parece fundamental, es la polipíldora el ejercicio, lo que cada paciente puede hacer. Es decir, hay pacientes que pueden correr 10 kilómetros 3 días a la semana y hay pacientes que su ejercicio es dar una vuelta a la manzana un poco rápido. Bueno, está fenomenal, pero el ejercicio es fundamental. La alimentación, somos lo que comemos. O sea, es que como comemos,
es que nos va la vida en lo que comemos, además de verdad. Es decir, entonces, tratar de ingerir cosas que nutricionalmente sean buenas, controlar las cosas que nos ofrece la industria alimentaria, que claramente sabe lo que nos resulta adictivo y nos lo pone ahí en la puerta del supermercado, en todas las gasolineras para que lo consumamos. Eh, Emocionalmente estar conectados con nuestras emociones, mirarnos dentro, saber qué pasa, expresarnos, expresar todo lo que sucede. En biodescodificación y en medicina psicosomática decimos que se enferma aquello que no se expresa. La emoción inconsciente reprimida es lo que luego se enfermará, se puede enfermar, ¿no? Lo que expresamos, lo que compartimos, hacer vida social. O sea, somos seres sociales, necesitamos estar en sociedad. La sociedad nos ha ayudado a sobrevivir, hemos sobrevivido a plagas, a depredadores gracias a la sociedad, ¿no? Y bueno, y eso es un poco la manera en la cual yo recomiendo a los pacientes, pues un poco cuidarse, ¿no? Volver a reconectar con esas cosas, conectar con la naturaleza, también es importantísima, se la recomiendo a todos mis pacientes, pero en un ítem, ¿eh? O sea, pongo conexión con la naturaleza. Toma el sol, recibe vitamina D, camina descalzo por un parque, siéntate en un parque, disfruta del otoño, si puedes ir al monte el fin de semana ve, si puedes ir al mar ve, ¿no? Y de alguna manera volver a reconectar con aquello que forma parte de nuestra genética, aunque lo hayamos olvidado viendo la tele y estudiando mucho y bueno, y estando muy sentados, ¿no? Y que los niños hacen fenomenal, ¿no? ¿Qué hace un niño, no? Un niño le tienes en casa metido un día entero porque llueve y se te sube por las paredes. Y tú no piensas que tú estás metido, llevas un mes metido delante de tu ordenador y entonces, ¿dónde va ese estrés? ¿No? Efectivamente, lo que pasa es que no pensamos en esto. Yo muchas veces, a veces voy al parque y me descalzo o me siento tal Claro. cual, todo descalza y tal, y la gente te mira como raro, como diciendo, esto está un poco para allá, ¿no? Pero la verdad es que funciona y funciona muy bien, ya sea el parque, ya sea la playa, el agua de mar, bueno, que el contacto con la naturaleza completamente. Yo no sé también qué puedes decirnos, Olga, del tema de los genes. Ahora me ha venido a la cabeza el tema de la epigenética, eh, porque hay muchas personas que lo que hablábamos les dan diagnósticos difíciles, ¿no? O enfermedades autoinmunes de las que has hablado también. Y que, claro, como las viejas creencias y los viejos paradigmas te dicen es crónico, el mensaje aquí en el subconsciente es crónico, voy a estar enferma de por vida. Eh, ¿Tú qué les dirías al respecto para poder abrir un poco la mente en este sentido? Me gustaría saber si tú crees en la epigenética y en la capacidad que tiene el ser humano en poder modificar eso. No, es que te ha pasado porque es herencia de familia, ¿no? Te ha pasado porque Mm, tal. ¿Podemos desprogramarnos en ese sentido? Ampliar, claro que abrir sí. nuestro campo y poder cambiar junto, pues eso, con todo lo que has dicho tú, eh, cambiar nuestro mapa Ujú. de salud, en el caso, por ejemplo, que te diagnostican algo difícil, ¿no? Vamos, totalmente. O sea, es que yo creo que la genética, lo único que hace la genética es, como decimos siempre, ¿no? La genética es el violín. Tú tienes un violín y de que tú toques de ahí una sinfonía maravillosa, incluso tú compongas una sinfonía o no sepas utilizarlo, eso es la epigenética. Entonces, tener un violín, realmente tener una genética de celíaca, ¿va a hacer que seas celíaco? No, no, mucha gente tiene esa genética y no es celíaco. Mucha gente sin genética es celíaco. Entonces, realmente la genética te predispone efectivamente a tener unas determinadas condiciones, porque además parte de la genética tenemos que entender que nosotros conocemos una parte de la genética. O sea, en la enfermedad celíaca, por ejemplo, hay un montón de cosas que desconocemos. Quizá dentro de 20 años pues se descubra que esa gente que es celíaca ahora y que este gen no le ha salido positivo, pues resulta que esa intolerancia genética o intolerancia al gluten no celíaca, pues resulta que sí que es genética porque hay otro alelo que no sabíamos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, la genética es una parte de la ciencia, es súper desconocida. La genética
es, bueno, con lo que nosotros nacemos, y lo más importante es qué hacemos con lo que tú naces. Es decir, ¿qué hago con ese violín que me ha tocado? Me voy a hacer violinista, voy a tocar música celta, voy a olvidarlo en un cajón, ¿qué hago con eso, no? Y eso se va programando desde el nacimiento, desde incluso la vida preconcepcional. ¿Cómo fue el embarazo de tu madre? ¿Cómo vivió tu madre ese embarazo? ¿Cómo estaban tus padres? Es decir, eres un hijo deseado, no deseado, llegaste por accidente, llegaste súper querido, ¿vale? ¿Cómo se va condicionando eso? ¿Cómo naciste? ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Te separaron de mamá? ¿Tuviste que estar en una incubadora? ¿Qué ocurrió en tu infancia? ¿Viviste ese estrés físico? Es decir, tuviste infecciones, daños, traumatismos, etcétera, y te tuvieron que poner miles de antibióticos. O tuviste ese estrés emocional. La situación de casa era súper tensa. Tú tuviste que cuidar de tu hermano porque tus padres estaban mal. Tu padre falleció o se fue, o tu madre fue ausente. Y todo eso va programando la película que llamamos nosotros del paciente, ¿vale? Y va cambiando y modificando la forma y el terreno de ese paciente, que es lo que luego condicionará que en un momento determinado llegue un agente concreto, que puede ser un virus, puede ser una emoción, puede ser una indignidad, pueden ser unas rumiaciones, puede ser estrés, puede ser muchas cosas, y ¡plum!, todo se desencadena en una enfermedad autoinmune. Entonces, decir que una enfermedad autoinmune es crónica, bueno, pues a día de hoy en medicina hay que decir que es crónica, ¿no? Pero eso es como quitarle al paciente la posibilidad totalmente de que pueda hacer algo, ¿no? Pensar que la enfermedad es algo que te sucede como una especie de rayo cósmico y te ha llegado y qué mala suerte y bueno y tal, es totalmente contrario a la manera en la que yo tengo de abordar la enfermedad, que es ir hacia atrás a ver en qué momento ese terreno se desequilibró, por qué se desequilibró y cuál fue la causa. Y entonces a partir de ahí trabajar con eso. Me parece impresionante lo que estás diciendo, Olga. O sea que también me imagino que esto va por el lado de las constelaciones familiares, que vas Mm. indagando y tirando de la madeja a ver qué sucedía en el pasado. ¿Cómo cómo se adquiere tanta información? Porque a lo mejor tus padres no están vivos para tirar de la madeja. Es que me parece impresionante porque a mí me gustaría poder transmitir a las personas que nos están viendo, a lo mejor con enfermedades crónicas o con cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Siempre ese punto de, bueno, crónico, vale, cuestionémonos todo. ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa todo esto, no? Y en el tema, por ejemplo, de las constelaciones familiares, que también me parece, wow, ¿cómo tiras de la madeja cuando no tienes de dónde sacar la información? Pregunto. Mm. Bueno, las constelaciones familiares es que para mí tienen todo el sentido, o sea, es como una cosa como totalmente denostada en psicología, incluso en medicina, pero bueno, todos tenemos una herencia transgeneracional y eso es una epigenética, ¿no? Existen los genes ahorradores, si tus padres y tus abuelos han pasado hambre, han pasado una guerra, tú tienes unos determinados genes unos genes de carencia y a lo mejor hacen que luego tú en un futuro tengas una obesidad o almacenes más o te cueste mucho más. Pues eso, limpiar tu grasa y tengas un metabolismo más enlentecido, ¿no? Y eso también se ve en los animales, es decir, es que es una teoría darwiniana en la cual pues, los animales determinadas adaptaciones consiguen cambiar los genes para que los descendientes ya no tengan que soportar eso, ¿no? Se queda la genética más favorable y entonces así pues los descendientes pues no tienen que volver a vivir eso, ¿no? Y que vivieron sus ancestros. Yo en constelaciones familiares lo que siempre le pido al paciente, cuando creo que siempre todo esto son hipótesis y son maneras de trabajar que tiene que validar siempre el paciente, ¿no? O sea, esto es algo que yo planteo, que a mí me surge y que yo creo, bueno, esto podría tener un origen, porque esto es algo que se repite en todas las mujeres de tu familia, ¿no? Todas las mujeres de tu familia tienen este patrón, ¿no? Tu madre, tu abuela, tu no sé qué. Entonces, cuando hay un patrón familiar que se repite, que el paciente vive como es que no sé lo que me pasa siempre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en relación a a conseguir pareja, en relación al trabajo, al dinero, etcétera. Pues yo siempre les pido que hagan un árbol genealógico
para ver de dónde vienen, quiénes son sus abuelos, por qué se llaman como se llaman, y bueno, yo voy indagando un poco a través del árbol genealógico y vamos tirando del árbol genealógico, y cuando el paciente hace el árbol genealógico es una manera de autoconocimiento tremendo, ¿no? Descubre muchas cosas, habla de muchas cosas que igual no sabía nunca. Yo tengo pacientes que vienen a mi consulta con el árbol y dicen, bueno, es que mi madre me ha contado que mi abuelo es que tiene un hijo de otra mujer. No teníamos ni idea. Claro, cuando empiezas a indagar y empiezas a saber, y eso es lo más importante en las constelaciones familiares, ¿no? Los secretos. Siempre en medicina psicosomática vamos a buscar lo inconsciente. Aquello que te ha pasado y que ha sido un evento traumático, que ha vivido tu familia y ha sido un evento traumático, pero ha sido reconocido por tu entorno, expresado, verbalizado, digerido. Eso no suele, es difícil que eso se somatice en un momento. Lo que se somatiza es lo que se queda grabado, lo que está ahí escondido, ese hijo que fue excluido, eso que no fue reconocido, ¿no? Y bueno, eso es a lo que buscamos, eso es lo que buscamos, ¿no? Esa emoción, ese antepasado, eso que no fue visto, que no fue reconocido, y darle su lugar en definitiva, ¿no? Porque a lo mejor tú te crees que eres el primer hijo de tu madre y tu madre tuvo otro hijo, o tuvo un aborto, o tuvo 3 abortos, no te lo ha contado, ¿no? ¿Y cómo lo averiguas si no te lo cuenta y no está viva? ¿Cómo averiguas todo esto? Porque es súper interesante. Mm. Bueno, también se pueden hacer cosas, el inconsciente lo sabe todo, ¿no? Entonces muchas veces en biodescodificación hacemos como una especie de meditación, que no es una cosa ni una hipnosis ni nada por el estilo raruno, es una especie de meditación y vamos dejando que el paciente le aflore en modo meditativo cosas. Y a veces el paciente trae cosas a consulta y cuenta cosas en esa situación como un poco de relajación, de meditación, con las ondas cerebrales un poquito más bajas. Y en una situación de, bueno, pues de tratamientos de fertilidad, esos niños no sabemos nada de a veces ni de su genética ni de sus ancestros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es un campo muy interesante a ver cómo esos niños acaban pudiendo sanar determinadas cosas que seguro que también tienen ahí, ¿no? O sea que, bueno. Pues sí, porque cuando localizas y ya has tirado de la madeja y puedes ver el origen o aquellas cosas escondidas o todo lo que has podido somatizar o lo que sea, entonces se disuelve y queda sanada la línea familiar. Hmm. Bueno, pues eso es muy interesante, ¿no? Hay como, yo siempre digo que en terapia psicosomática hay varias profundidades de terapia, ¿no? Se habla de las profundidades de la terapia. Una de ellas es la conciencia. Cuando el paciente toma conciencia, pero conciencia de estas de que te remueve por dentro, de repente darte cuenta, wow, mi madre tuvo 3 abortos antes que yo, no me lo ha contado. Esa toma de conciencia así profunda, no con la cabeza, sino de verdad a veces es muy sanadora, ¿no? Darte cuenta que yo estoy permanentemente, no sé, tratando de ganar más dinero porque es que mi abuelo me he enterado que perdió una fortuna. Y de repente a veces esa toma de conciencia es muy sanadora, ¿no? O darte cuenta que tú haces esto porque a los 3 años un profesor en el cole te humilló, te hiciste pis en clase y entonces de repente... Pero a veces no es suficiente, ¿no? Entonces, a veces lo que hay que hacer es dar un lugar a esas personas que fueron excluidas, ahondar más, hacer un cambio de creencias, porque muchas veces nosotros nos hemos estructurado en unas creencias concretas que en un momento determinado nos han servido para sobrevivir, ¿no? Yo creo que para que mis padres me quieran necesito, no sé, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿qué hacías tú? Para que tú, cuando eras pequeño, ¿qué hacías para que tus padres te miraran? ¿No? Siempre les digo eso. Y me dicen, pues yo estudiaba, pues yo molestaba a mi hermano, pues yo era súper buen deportista. Y les digo, pues mira, lo sigues haciendo. Todos tenemos un niño dentro, ¿no? Entonces,
conciencia suficiente y a veces lo que hay que hacer es hacer un cambio de creencias para darte cuenta de que igual eso lo necesitaste para que tus padres te miraran, pero a lo mejor ahora ya no lo necesitas, ya te puedes mirar tú a ti mismo y entonces hay que cambiar un poco la estructura de esa persona y eso a veces lleva más tiempo, ¿no? Porque las personas estamos estructuradas en cosas que nos han ayudado. A veces tenemos una estructura de abandono, si hemos sido separados de nuestros padres, una estructura de desvalorización, de inseguridad, de insuficiencia. Y hay que trabajar más con esa estructura, ¿no? Haciendo cambio de creencias, generando una nueva historia. La buena noticia es que para el inconsciente es muy bonito porque para el inconsciente todo es verdad. Para el inconsciente todo es verdad, ¿no? Es decir, yo estoy viendo una película de terror en mi casa y estoy aterrorizada. Entonces hay un momento que paras la película y dices, a ver, si son actores, no han matado a nadie, pero tú lo estás viviendo que todo es verdad. Tú estás pensando en comerte un limón y tú estás notando el ácido del limón, ¿no? Luego para el inconsciente todo es ahora. Es decir, yo me dicen, ¿tratas niños con biodescodificación? Y digo, si es que solo trato niños, porque la persona que viene a mi consulta tiene 50 años o 60 o 70 o 40, pero la persona que viene es el niño, ese niño interior que no fue visto, que no fue valorado, que no fue aceptado, que no fue querido en un momento determinado de su vida o en muchos momentos, ¿no? Entonces, todo es ahora. Esa persona se te echa a llorar cuando te cuenta que su padre llegó un día con el 10 de su vida y su padre ni lo miró, ¿no? Y entonces todo ocurre ahora, ¿no? Y todo soy yo, porque nosotros proyectamos en los demás cosas que son nuestras, ¿no? Entonces, esas herramientas del inconsciente son las que utilizamos en constelaciones y en biodescodificación para también cambiar un poco la historia, ¿no? De Me forma parece, simbólica. me parece apasionante y además yo seguiría hablando horas y horas y horas y horas, porque además luego para hablar, podríamos hablar también del tema de la conciencia, que también me apasiona, y el tema de las ondas, de las frecuencias, porque eso también nos ayuda a cambiar el chip y a Mm. modificar epigenética, bla, 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 bla. Esto daría para muchísimas horas de estar hablando de esto. Pero es que tenemos que repetir este directo. Hola, Sí. es que hay muchas cosas de las que hablar porque a mí me gustaría que las personas que nos están viendo pues al menos vean una luz, un montón de herramientas que tenemos para poder sanar o mejorar nuestra vida muchísimo. No sé si tú quieres decir algo, Olga. Me gustaría también que dijeras, entre otras cosas, por favor, todos los que nos estén viendo ahora o más tarde en diferido, ¿dónde pueden encontrarte? Si alguien quiere mejorar su salud o que les ayudes a sanar. Bueno, yo siempre me gusta que me escribáis por correo electrónico, ¿vale? Yo paso consulta en la zona norte de Madrid, también paso consulta online y los martes paso consulta en la M de Anderson y mi correo electrónico es consultas@DRA, o sea, doctora, pero con DRA, olgagarciagomez.es. Y si me escribís, os contesto yo siempre y trato de orientaros. Si yo os puedo atender siempre, bueno, pues os doy cita, os explico cómo coger la cita, os mando mi cuestionario, etcétera. Y si es algo que, bueno, pues se sale un poco de las competencias que yo tengo, también os intento ayudar, remitiros al profesional de mi mayor confianza, etcétera. Así que Bueno, yo no me lo pierdo. El día que vaya a Madrid, yo una ITV con Olga, que es lo mejor que me puede pasar. Así que quería agradecerte, Olga, tu tiempo. Para nosotros un privilegio tenerte aquí. Me encanta poder hablar contigo. Ya te digo que podríamos hablar de tantos temas, ¿verdad? Olga, que se nos queda corto el sí. espacio. Es verdad, Paloma, siempre lo hemos comentado que tenemos muchas cosas en común y no hemos hablado de otras cosas, tampoco de espiritualidad, bueno, de un montón de cosas que tenemos en común y que bueno, pues ya hablaremos, ya haremos otros directos, eso es. Sí, 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 espero que las personas que nos estéis viendo, pues eso, recibáis esta luz con todo nuestro cariño y nuestro amor. Daros las gracias a todos los que nos estáis viendo ahora y a los que nos veréis en diferido y sobre todo darte las gracias a ti, Olga, por ser y por estar. Te mando un beso enorme.
Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Paloma por darme este espacio, por permitirme, bueno, explicar mi visión de la medicina y de un poco del mundo, ¿no? Y lo que yo puedo aportaros. Y gracias a todos vosotros que me escucháis, porque realmente es la razón por la que yo trabajo, por la que yo sigo adelante, por la que me esfuerzo cada día. Mis pacientes y las personas que me rodean me hacen de espejo todo el tiempo. Y no solamente es un trabajo, ¿no? Es que me ayudan a ser mejor persona y me enseñan un montón de cosas y me conectan conmigo misma, así que nada, os lo agradezco mucho. Un abrazo fuerte, Olga. Besito. Un besito a todos. Hasta luego. Chao. Adiós.